Buenas tardes, mi nombre es Junior Rondón y les vengo a hablar sobre Cadecimu. Cadecimu es un programa que nos permite simular circuitos eléctricos basándonos en potencia, protecciones y sistemas de control. Básicamente, el programa nos permite abrir un nuevo proyecto, valga la redundancia, abrir un proyecto que ya tengamos creado para modificar o para editarlo o agrandarlo, como queramos hacer con él. Tenemos para guardar, imprimir, recortar, cortar, copiar, pegar, darle zoom, disminuir zoom, zoom de ventana, zoom de todo, zoom anterior, retroceder alguna acción o deshacer alguna acción que hayamos hecho o adelantar o rehacer alguna acción que ya hemos hecho. También nos permite aquí este botón darle simulación al diagrama que hagamos, al proyecto que hagamos aquí. Le damos aquí play y lo podemos simular. Le podemos dar stop para seguir modificando o creándolo. Tenemos aquí simular documento o simular todos los documentos. Luego de esto tenemos una barra de herramientas donde sí nos conseguimos con todos los componentes eh, que requerimos para implementar o crear un proyecto. ¿Ve? Por ejemplo, de primera opción tenemos alimentaciones. En este caso tenemos alimentaciones de una línea, neutro, puesta a tierra, línea neutro, puesta a tierra, tres líneas y puesta a tierra, tres líneas y neutro, tres líneas, neutro y puesta a tierra. Y de este lado tenemos las alimentaciones para tensiones continuas. Tenemos positivo, negativo, y los tenemos los dos en el mismo conjunto. Tenemos puesta a tierra, transformador monofásico y transformador trifásico. Tenemos diodo, rectificadores, fuentes de alimentación de monofásica y trifásica. Tenemos el símbolo de la batería con su positivo y negativo. Y tenemos el símbolo de toma corriente. De segunda opción en la lista tenemos lo que son fusibles y seccionadores. Los fusibles seccionadores, fusibles sencillos y fusibles seccionables. Es decir, tenemos fusibles sencillos como este, que es un fusible de una línea, tenemos fusible de una línea y neutro, tenemos fusible de dos líneas, tres líneas y neutro, y este viene siendo el fusible seccionable. Este sería un fusible seccionable de una línea. ¿Ve? Normalmente son portafusibles. Uno introduce el fusible, abre o cierra. Son especies de interruptores por fusible. Tenemos aquí este que es fusible de una línea, seccionable de una línea y neutro. Dos líneas, tres líneas y tres líneas y neutro. Seguidamente vienen la parte de los automáticos y disyuntores. Disyuntores automáticos, pudieran decirse. Tenemos de una línea, dos líneas, perdón, una línea y neutro, dos líneas, tres líneas y neutro. Y de este lado tenemos los diferenciales de tensión. En este caso es de una línea y neutro. Tenemos de tres líneas y neutro. Y este viene siendo el símbolo de un relé térmico. Los relés térmicos son prácticamente equipos para protección por temperatura, para abrir. ¿Ve? Ellos funcionan como, los disyuntores son como unos interruptores, pero un poco más automáticos por medio de alguna señal. En este caso, este es un relé térmico que se va a abrir dependiendo de una determinada temperatura como protección. Tenemos disyuntor de una línea y neutro, dos líneas, tres líneas y tres líneas y neutro. Seguidamente tenemos los limitadores de sobretensiones de una línea y neutro y de tres líneas y neutro. Estos limitadores de sobretensiones, como su nombre lo dice, pues sí, si va a pasar la tensión de una establecida, de la que queremos, la que deseamos o la que realmente está diseñado el instrumento, pues él simplemente lo va a limitar. Luego tenemos la parte de los contactores e interruptores. Entonces tenemos un contactor, es el símbolo de un contactor de una línea, de dos líneas, de tres líneas, de cuatro líneas, de cuatro pasos, decirse. Tenemos contactor de tres líneas, y vienen los interruptores. Los interruptores son un poco más de forma manual. Interruptor una línea, dos líneas, tres líneas y cuatro líneas. Dependiendo de lo que vayamos a controlar, podemos controlar tres fases y un neutro. Los contactores son de manera más automatizada porque ellos accionan mediante el mecanismo, o sea, el movimiento mecánico ¿cómo lo explico? O sea, una bobina, los contactores poseen bobinas, las alimentan, generan un campo magnético que atraen
a un núcleo metálico que tiene el contactor y ese movimiento mecánico hace que accione los contactos, que los cierre. Y si se desenergiza la bobina, se abren, dependiendo la configuración que tenga el contacto, si son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Seguidamente tenemos motores, motor trifásico en Y y delta, la conexión, motor monofásico, motor trifásico como monofásico, que son este, salen tres líneas del motor, pero simplemente lo alimentas por dos fases, y la tercera fase la crea con un capacitor, con un condensador, motor Dalander, no recuerdo, no sé cómo se pronuncia bien, motor dos velocidades, es como lo de los ventiladores, que pueden ser de dos o más velocidades, dependiendo de la configuración del embobinado que tenga. Tenemos motor rotor bobinado, que son como lo de los generadores, o como lo de los taladros esmeriles, que eso quiere decir que viene bobinado el estator y bobinado el rotor. Tenemos motores de corriente continua con imán permanente, motor de corriente continua independiente. Tenemos freno, este símbolo se indica que es un sistema de freno y este sistema de freno se le acoplan a los motores dependiendo del uso que se le haga. Si, por ejemplo, normalmente se ven en los ascensores, en las grúas y en los winches, pues que llevan sistema de frenado para evitar que siga deslizando o se ruede el rotor, gire, pues por el peso que lleve el dicho sistema. Tenemos actuador de línea eléctrico. Seguido de los motores tenemos la parte de potencia. En la parte de potencia tenemos las resistencias. La resistencia viene siendo la carga. Podemos poner de una línea, trifásico, tenemos autotransformador trifásico, tenemos arrancador electrónico de corriente alterna, tenemos control de arrancador electrónico de corriente alterna, control inversor electrónico de corriente alterna, tenemos variador de velocidad, corriente alterna, variador de velocidad, corriente alterna, monofásico y trifásico, control de variador de velocidad, corriente alterna. Y de este lado tenemos variador de velocidad para la corriente continua, monofásico y trifásico, ¿verdad? Esto es, en general, todo esto viene siendo control de potencia. Es decir, con estos equipos, con estos componentes, nosotros podemos controlar, un ejemplo, los RPM de un motor manteniendo la potencia, como variando la frecuencia. Para eso son estos equipos. Seguidamente tenemos lo que son los contactos. Los contactos son prácticamente eh, como, como el paso o o sea, como permitir o no permitir el paso de una señal, dependiendo de lo que necesitemos, la condición, y pueden ser manuales o pueden ser por señales. Tenemos un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, tenemos este contacto normalmente abierto y cerrado, tenemos contacto para el común, tenemos contacto de conexión normalmente abierto, con conexión normalmente cerrado, con conexión normalmente abierto y cerrado, conexión para el común. Tenemos contactos de desconexión del normalmente abierto, desconexión con normalmente cerrado, desconexión normalmente abierto y cerrado, y tenemos para el común. En la conexión de desconexión normalmente abierto, conexión de desconexión normalmente cerrado, y tenemos con ambos de ellos, normalmente abierto y normalmente cerrado, y del común. Luego de la parte de contactos tenemos los accionamientos. Los accionamientos vienen siendo ya como pulsadores. Pulsadores, básicamente que son manuales. Y se pudieran poner señales, pero si hablamos de pulsadores, son manuales. Entonces tenemos pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados. En esta parte tenemos lo que son pulsadores. Hay un pulsador de modelo Z, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y para el común y para ambos, normalmente abierto y normalmente cerrado, para ambas funciones. Si uno está cerrado, el otro abre. Y si el otro está abierto, el otro cierra, dependiendo de la utilidad. Tenemos los interruptores, que también son, como lo conocemos, los breakers, de manera manual. Entonces tenemos los interruptores que vienen en condición normalmente abierto o normalmente cerrado. Tenemos, aparte de los interruptores, los conmutadores. Aquí en esta línea podemos ver que hay una serie de conmutadores. Los conmutadores básicamente se utilizan para alternar una alimentación o una señal. Por ejemplo, yo tengo alimentación de la calle y tengo alimentación de un generador diésel y yo estoy aquí con la carga en el medio. Si a mí se me fue la tensión de la calle, pues yo utilizo el conmutador para
cambiar mi alimentación de la calle hacia la alimentación del generador diésel, sin necesidad que haya un choque entre ambas alimentaciones. ¿Ve? O sea, si yo lo tengo en uno, el cero queda el 2 queda abierto. Si yo lo paso a 2, el uno queda abierto. Es para conmutar, para intercambiar las conexiones de alimentación o alguna señal. También tenemos finales de carrera. Las finales de carrera abarcan más el área de instrumentación. Estos finales de carrera pueden permitir el paso o el cierre, perdón, el paso o la apertura, o sea, el cierre o la apertura de alguna señal o corriente o tensión, lo que necesitemos, ¿verdad? Eso depende de la utilidad que le demos. Final de carrera claramente lo vemos en los sistemas de portones, que cuando un portón va abriendo, tiene un gatillo que pulsa un final de carrera e interrumpe el paso de tensión en ese sentido al motor y él se detiene, habilitando, cerrando el paso de tensión, al contrario, pero hay un pulsador que está esperando la señal de manera inalámbrica, que esa señal es la que va a permitir que nuevamente alimenta el motor en sentido contrario. Final de carrera, tenemos por aquí los térmicos. Los térmicos son sistemas de protección. Ellos se abren o se cierran dependiendo de lo que queramos en el sistema a una determinada temperatura. Cuando hay una temperatura alta, ellos actúan o baja, depende de lo que necesitemos, a la calibración que le demos. Los térmicos normalmente pues, son utilizados para proteger los motores cuando hay una sobrecorriente, eso se transforma en temperatura y que no actúe la protección por sobrecorriente, actúa la protección de temperatura. Ok, estamos en accionamiento, pasamos a detectores. Tenemos detectores inductivos normalmente cerrados, detectores capacitivos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Tenemos detectores magnéticos. Todos estos equipos son utilizados mucho en la instrumentación. Detectores así pueden haber finales de carrera de pulsador o puede haber finales de carrera magnéticos, que son señales con señales magnéticas, pues. Eso también existe, eso también se utiliza mucho barrera fotoeléctrica, todo esto lo podemos ver en los sensores de movimiento o en los accesos, en los control de acceso, barrera emisor, barrera receptor normalmente abierto, barrera receptor normalmente cerrado, tenemos presostato normalmente abierto y presostato normalmente cerrado. Estos presostatos se utilizan en los sistemas neumáticos, donde controlamos presión, por ejemplo, a una determinada presión va a abrir o va a cerrar el paso de una señal para actuar alguna válvula o una electroválvula, dependiendo. Vacostato, normalmente abierto y normalmente cerrado. Luego de estos señales tenemos las bobinas y señalizaciones. Las bobinas vienen siendo, por ejemplo, un contactor necesita una bobina. Entonces, bien, viaja una señal de tensión a esa bobina, que es la que va a hacer un trabajo mecánico. Ella, en el caso de los contactores, se energiza, crea un campo magnético y acciona un núcleo, atrayéndolo y cierra los contactos. También se ve mucho en las electroválvulas que accionan un vástago, un solenoide, mediante el movimiento mecánico que ejerce la fuerza magnética atrayendo el núcleo, pues el eje. Tenemos bobina biestable, teleruptor, bobina electroválvula. Son las bobinas que se encargan de accionar una válvula, abrirla o cerrarla para el paso para dejar fluir un paso o trancar el flujo, pues. Eh, Aquí no sé si es temperatura o temperatura o temporizador. Entonces hablamos de conexión. Hagámoslo, por ejemplo, para los dos, temporizador, conexión por temporizador o temperatura. Es un instrumento que se calibra dependiendo si es para tiempo, por tiempo para que conecte. Y si es por temperatura, a cierta temperatura se va a conectar. Para desconexión también lo hay, conexión y desconexión los dos trabajos los puede hacer simultáneo, dependiendo de una cierta temperatura, conecta uno y cierra el otro, y desconecta el otro, perdón. Relé intermitente para un trabajo ya programado de una señal o una tensión que va a enviar a determinado ciclo, pues cada ciclo va a estar repitiendo el ciclo de la señal, algo intermitente. Generador de pulso, envío de señales, pues. Re- Interruptor horario, es un interruptor que dependiendo a cierta hora que se programe, va a cerrarse o va a abrir. Contador de pulso, tenemos piloto de señalización, piloto de intermitente, tenemos timbre, zumbador, sirena y bocina. Estamos en la parte aquí de bobinas y señalizaciones. Relé electrónico. Pasemos a los relés electrónicos. Tenemos relé estado sólido SSRDC,
SSRAC para corriente alterna, contactor de estado sólido, contactor inversor de estado sólido, relé de falta de fase más neutro, relé de falta de fase, relé de secuencia de fase más neutro y relé de secuencia de fase. Luego de los relés tenemos la lógica. La parte lógica ya son componentes como los integrados. Ya son equipos, no sé si recuerda la parte de las compuertas lógicas. Ya estos son componentes electrónicos más que todo, que ya vienen programados o son programables, dependiendo de la utilidad que hayamos. Esto se ve mucho en los sistemas de semáforo o sistemas de calculadoras, cuenteo, todo eso. ¿Ves? Que ellos tienen que ir sumando, cosas así. Entonces tenemos AND, OR, INV, XOR, NAND, NOR, biestable, divisor binario, temporizador de conexión, temporizador de desconexión, temporizador intermitente. Tenemos también, bueno, este no me lo deja nombrar, contador, contador ascendente y descendente, prueba, visualiza, esto no me lo deja mostrar el nombre, preselector y esta línea es el cable positivo. Aquí con este que vamos a hacer las conexiones en el circuito. Luego de esto tenemos ladder. No entiendo muy bien el término. Primera vez que estoy utilizando Cadecimu, primera vez que interactúo con él. Y pues afortunadamente me tocó hacer este video para la clase que pidió la profesora. Entonces, bueno, seguimos. Les voy a hablar sobre esta área que es ladder, mencionándole las herramientas que trae. Tenemos uno normalmente abierto, normalmente cerrado, flanco ascendente, flanco descendente. Tenemos un símbolo que se refiere a asignar, a set, reset, y tenemos biestable, divisor binario, temporizador de conexión, temporizador de desconexión, temporizador intermitente, tenemos contador y tenemos contador ascendente y descendente. Aquí tenemos las alimentaciones positiva y negativa, ya sabemos que esto es una alimentación en corriente continua, tensión continua, y tenemos el cable positivo y el cable negativo, identificados color rojo y color negro. Eh, para ver qué más tenemos ahora, continuamos con la parte de Graph-C. Esa parte que hemos venido hablando últimamente aquí, este es más que todo para la parte de control, para la parte programable de la potencia. ¿Ves? Más que todo se utiliza en la parte electrónica, en las tarjetas. Aquí tenemos en esta parte la etapa inicial, etapa, transición, acción, cero, divergencia en cero, convergencia en cero, Y, divergencia en Y, convergencia en Y, tenemos línea de enlace, enlace de entrada, enlace de salida y tenemos macro etapa. Luego de esto pasamos al área de las entradas y salidas. Y aquí nos venimos más a la parte de programación. Esto tiene que ver mucho con lo que es el PLC. Aquí tenemos en intercambio de entradas de PC SIMU. Supongo que entradas, intercambio de salidas PC SIMU. Supongo que es entre la PC, el simulador, no sé, el PLC. Continuamos viendo y seguidamente tenemos un módulo lógico. ¿Ve? Esto es un módulo que ya él va a actuar dependiendo una entrada que le llega o una salida. Eso él va a actuar por lógica, pues ya eso viene programado. Tenemos un PLC S7200, tenemos aquí entrada digital PLC. Esto ya es un módulo de entradas digitales para el PLC. Salidas digitales del PLC. Tenemos un CPU para el PLC. Tenemos alimentación, entrada y salida digital el PLC y alimentación, entrada y salida digital para el PLC. Todo esto en conjunto es la parte de programación para el control de un sistema por medio de equipos lógicos programables, que son los PLC. Ok. Luego de este sistema, tenemos aquí los actuadores neumáticos como herramienta. Los actuadores neumáticos pueden ser hasta motores que van a trabajar por medio de una presión de aire. Neumático se refiere a que trabaja con aire. Aquí tenemos un actuador simple, actuador doble efecto, actuador sin vástago magnético, actuador giro, pinza simple efecto, pinza doble efecto y tenemos ventosa. Tenemos un motor neumático, como le decía, ¿ve? Un motor que gira por medio de la presión ejercida por aire. Tenemos un motor neumático reversible. En este motor, podemos ver aquí que tenemos una válvula, ¿verdad?
que ella va a determinar el paso dependiendo de nuestro requerimiento. Tenemos una válvula que está controlada por dos vías, por dos pases y un bloqueo. Un estado que es bloqueo y dependiendo la señal que reciba cualquiera de las dos válvulas, electroválvula por bloqueo, creo que deben ser, entonces ella va a cambiar su estado. Bloquea una y le mantiene el paso a una. Por ejemplo, si dejamos que pase la presión por el lado derecho, va a girar a un sentido y si después lo intercambiamos al paso izquierdo, gira en otro sentido. Ok, continuamos. Esa sería la aplicación de el motor neumático reversible de ambos giros. Por último, tenemos aquí la parte de el cableado, que es la última barra de herramientas. La última opción de la barra de herramientas tenemos cable de fase, cable neutro. En esta parte, lo que es el fase, neutro y tierra, en estas dos primeras se refieren a la parte de alterna. ¿Por qué? Porque este es un cable de fase, lo estamos identificando en color marrón y el cable de neutro con el color azul. Y tierra sí es un color común para todos, tanto para alterna como continua, que viene siendo con amarillo y verde. Ahora aquí tenemos cable positivo y cable negativo. Cuando hablamos de esto ya nos referimos a la corriente continua, a la tensión continua. Por eso identificado como positivo rojo y negativo el negro. Tenemos aquí un cable de color, dependiendo de la utilidad. Tenemos aquí un punto de conexión. Tenemos aquí para hacer una conexión trifásica, bien sea vertical, y aquí si vamos a hacer entre vertical y horizontal, tenemos este corte aquí que nos facilita la conexión. Tenemos este horizontal para la primera que es vertical y este que es horizontal para la segunda que es vertical. Tenemos por este lado mangueras, con un sentido de entrada y manguera con otro sentido de entrada. Tenemos de este lado borne cuadrado, un borne redondo, dos bornes redondos, tres bornes redondos y cuatro bornes redondos. Tenemos aquí conexión de salida y conexión de entrada. Básicamente, estos son las herramientas que trae el programa Cadecimu, lo cual nos facilita el diseño de cualquier proyecto basándonos en un circuito eléctrico de potencia con sistema de protecciones e instrumentación. Y lógicamente, pues, con un sistema de control automatizado. Una vez que tengamos un proyecto, lo diseñamos en Cadecimu, lo ponemos a prueba, le damos aquí en simulación. Si no funciona, ya estaríamos seguros de que lo podemos ejecutar en la vida real, pues en real, podemos llevarlo a cabo en físico. Entonces, bueno, sin más nada que decirle, muchas gracias. Esta fue mi explicación básica de lo que entiendo de Cadecimu y lo que me parece es que es una excelente herramienta para ejecutar nuestro proyecto y nos ayuda de manera profesional. Muchas gracias y feliz tarde.